¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad, del Seminario de Derecho Administrativo de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Agradecemos a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de este seminario, quien es conductora general de este programa. El día de hoy su amigo Juan Negrete va a conducir este programa y estoy muy contento, muy alegre, ya que contamos con la presencia del maestro Enrique Rodríguez Martínez, quien es no solamente un gran abogado, un gran comunicólogo, es un gran amigo de todos nosotros, de este espacio, es un puma de corazón que tiene azul y oro en sus venas y realmente es un gusto que esté con nosotros. Sea bienvenido, querido maestro. Mi querido Juan, muchas gracias. Guardo recuerdos muy cariñosos de la Facultad de Derecho cuando tuve el privilegio de dar clase y tú fuiste mi alumno. Quiero agradecer a mi alma mater, primero pues a la Universidad Nacional Autónoma de México, a mi facultad adorada, la verdad es que siempre la llevo en el corazón, y en particular al Seminario de Derecho Administrativo por esta invitación que es muy generosa y que espero no quedar mal con el contenido para enriquecer el programa que sé que es muy visto entre los estudiantes y los catedráticos. Muchas gracias, no, al contrario, va a enriquecerlo ya desde su presencia, maestro. Este programa nos ven muchos jóvenes universitarios, no solo de la UNAM, sino de las universidades autónomas de los estados, también universidades privadas y a nivel internacional. Y el día de hoy, más que hablar de un tema técnico, más que hablar de un tema jurídico, el maestro Enrique y yo queremos platicar, sobre todo escucharlo a él, porque creo que es bueno siempre detenernos un poco y recordar lo que la Facultad de Derecho ha hecho por nosotros, nos ha dado, y también, ¿por qué no?, anécdotas, y escucharlas de parte de académicos, catedráticos y personalidades como las que hoy nos engalanan con su presencia, y sobre todo recordar a un gran comunicólogo, a un gran ser humano que sobre todo fue mentor de mi maestro precisamente, así como él fue mío. El maestro Jacobo Zabludovsky fue mentor de él en la comunicación. Y pues vaya, querido maestro Enrique, nosotros queremos escucharlo, por lo cual me gustaría preguntarle qué nos puede contar, qué recuerdos tan bonitos le trae nuestra famosa Facultad de Derecho de la UNAM. Bueno, Juan, para empezar, una reflexión inicial es que lo que soy profesionalmente, lo que soy como persona en mi formación integral, humanista, se lo debo a la UNAM. Se lo debo a la gran casa de estudios que me recibió siendo muy joven, desde la preparatoria. Yo estudié la preparatoria en el plantel número 8, que se encuentra en Ixcuac, orgullosamente universitario, y después pues llegué a Ciudad Universitaria cumpliendo un sueño de muchos años, que siempre anhelé, estudiar Derecho en Ciudad Universitaria. Y la verdad es que la vida me lo concedió. Y mi caso particular, no quiero hablar en primera persona, pero nada más lo haré en esta ocasión de introducción. La verdad es que soy profesionalmente una amalgama entre el derecho y el periodismo. Y aquí se abre un círculo, me parece a mí, virtuoso, porque he de remontarme a las épocas en las que mi padre, que en paz descanse, un gran abogado de la universidad, yo no le llego ni a las suelas de los zapatos a la capacidad profesional que tuvo mi padre como litigante y como universitario. Mi padre estudió la carrera de Derecho en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, en el barrio universitario del centro de esta ciudad capital, la Ciudad de México, un entorno realmente muy romántico, precioso, en el que los estudiantes llegaban en tranvía al centro de la ciudad, en un clima y un ambiente pues de mucha solidaridad, de mucho entusiasmo entre los estudiantes de esa época. Mi padre nació en 1926 y fue compañero, mi papá, don Jaime Rodríguez Valderrama, abogado egresado de la UNAM también, gran litigante, insisto. Fue compañero de estudios desde la preparatoria de una persona que yo quiero mucho, entrañablemente, que se llamó Jacobo Zabludovsky. Y creo que ustedes tienen algunas referencias, aunque son muy jóvenes, de lo que representó Jacobo para el mundo de la comunicación. Y hoy, justamente, que estamos realizando este programa, es muy significativo que cumple su 5º aniversario luctuoso. Se nos adelantó hace justamente 5 años.
Y Jacobo también fue estudiante de Derecho de la antigua Nacional Escuela de Jurisprudencia en el barrio universitario, compañero de mi padre. Y Jacobo estudió Derecho, me decía y me contaba muchas veces, porque no existía una carrera similar que se acercara a lo que él anhelaba en la vida profesional, que era ejercer el periodismo. No existía la carrera de comunicación en la UNAM, no existía la carrera de periodismo, entonces o eras ingeniero civil, o eras sacerdote, o eras filósofo, o eras ingeniero, médico o abogado. Entonces, Jacobo decidió estudiar Derecho en esa antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, rodeado de grandes maestros, de una generación de maestros que además venían del exilio español, muy brillantes, juristas extraordinarios, autores de libros de texto que todavía siguen siendo básicos para la enseñanza del derecho en muchas universidades, no solamente de México, sino de Latinoamérica y España. Y entonces, en esa relación que hubo entre mi padre, don Jaime, y Jacobo, surge pues ahí una especie de chícharo que soy yo, porque cuando mi padre murió cuando era muy joven todavía, yo tenía 10 años, mi padre siempre me recomendó que cuando yo necesitara trabajar buscara a Jacobo. Y la verdad es que falleció mi papá, la vida no me fue fácil, me esforcé mucho, me hice universitario y cuando terminé la preparatoria, meses antes de concluirla, le consulté a mi madre si creía conveniente que yo buscara algún tipo de contacto con Jacobo, pues para pedirle empleo. Y me dijo mi mamá muy sabiamente, no pierdes nada, búscalo y te puedes llevar una sorpresa. Y entonces así fue que yo llegué siendo un muchacho de 17 años a Televisa Chapultepec, eh, cuando Jacobo era el gran vicepresidente de Noticieros Televisa, un periodista muy consolidado, pues simplemente el más importante de la segunda mitad del siglo XX. Sí. Y pues yo iba con la esperanza de que me recibiera, que me escuchara, y me llevé una muy grata sorpresa porque encontré en Jacobo un hombre muy sencillo en el trato, y cuando le di la referencia de mi padre me recibió con mucho cariño y me dijo que qué quería, que qué necesitaba. Y yo le dije, señor, lo que necesito y quiero es trabajar y aprender cerca de usted. Y me dijo, pero si tú quieres estudiar Derecho y estás inscrito ya en la carrera de Derecho en la facultad, pues te voy a recomendar para que trabajes en el jurídico y aprendas, seas chícharo de despacho. Entonces yo le dije que no quería eso, sino que mi pretensión era estar muy cerca de él y aprenderle. Y entonces me dijo, ¿qué vas a querer? ¿Ser abogado o ser periodista? Le dije, pues yo creo que podemos hacer las dos cosas. Oye, pero si estás inscrito en Derecho. Entonces él me replicó, pues yo sería de la idea de que te vayas a aprender cómo hacer demandas y cuál es la dinámica de un despacho para que aprendas y te desarrolles jurídicamente. Le dije, no, señor, yo quiero estar cerca de usted con el argumento que también usted tuvo cuando fue joven, de que estudió Derecho y ahora es un gran periodista. Entonces, eso creo que convenció a Jacobo con un argumento pues que en el que se vio representado. Después, muchos años después, me lo reconoció, me dio la primera oportunidad. Yo empecé a estudiar la carrera, pues como todos, a los 18 años, eh, y era yo ya redactor de noticieros, y después a los 6 meses creo que me vieron madera y a mí me gustó mucho, me descubrí una vocación que yo no había visualizado en mi vida y me convertí en reportero muy circunstancialmente a la par de que yo estudiaba la carrera. Cursé la carrera, la verdad es que me fue bien, me gustó mucho, me encantó el derecho, concluí y cuando concluí yo era un reportero muy consolidado que aprendió el periodismo de manera empírica con una gran escuela que me otorgó generosamente el maestro Jacobo Zabludovsky. Y entonces esa es mi historia muy resumida y después de eso pues viene una vida profesional en la que me enfoqué más a la comunicación y al periodismo que al derecho. Me recibí muy honrosamente en la Facultad de Derecho con mención honorífica, lo debo de decir, lo presumo todavía a mis 50 años. Recibí la mención honorífica porque tuve 9.6 de promedio en la carrera, nunca reprobé una materia
y tenía yo los merecimientos suficientes para hacer mi examen profesional en el aula Jacinto Pallares. Mi tesis del grado de licenciatura me la dirigió el maestro, doctor, ministro en retiro de la Corte, don Fernando Castellanos Tena, una eminencia en materia de derecho penal. Y la verdad es que el maestro Castellanos Tena tuvo la humildad, la sencillez de dirigir mi tesis pidiéndome que pues yo buscara un tema original enfocado al derecho penal. A mí me gustaba mucho y me gusta mucho el derecho penal, y entonces me pidió que hiciera un estudio dogmático de algún delito que no hubiera sido analizado en ese momento. Me estoy remontando a 1993. Entonces, fui al seminario de Derecho Penal, que en ese momento era dirigido por el doctor Raúl Carrancá, gran maestro de nuestra facultad, y me di a la tarea de buscar un tema original, y ese tema original en ese momento, en 1993, fue el delito especial de tráfico de indocumentados que se contemplaba en ese momento en la Ley General de Población. Y llevé un preámbulo de este estudio al doctor Castellanos Tena, y me dijo que consideraba interesante el tema, que en ese momento pues aceptaba dirigirme, y me di a la tarea de investigar, de hacer una tesis lo mejor posible, y me fue bien, me fue bien. Con ese director pues logré hacer un trabajo, me parece a mí interesante, vanguardista en ese momento, ahora ya no lo es, pero cumplí la expectativa que tenía el maestro Castellanos Tena de tratar un tema original hasta ese momento en materia de derecho penal. Y fue así que me titulé con honores, muy orgulloso. El más grande orgullo que tengo en mi vida profesional no es el periodismo, es haberme titulado de abogado con mención honorífica en esa facultad de Derecho que tanto quiero, que tanto defiendo y que tanto reconozco, y de la cual somos pues igualmente partícipes ustedes y un servidor. Y es así que se da esta historia, y cuento las anécdotas pues que tú consideres más interesantes, porque me tocó una etapa todavía de maestros, autores de libros de texto que siguen siendo básicos en la enseñanza del derecho. Era otro el plan de estudios, era otro el sistema, pero creo que tuve el gran privilegio de tomar clases con extraordinarios catedráticos, juristas consolidados, históricos, conocedores, autores de libros de texto, y qué más les puedo decir, muy orgulloso, como ustedes se sienten, de ser universitarios, y pues ahí comienza un camino profesional que yo nunca calculé, pero que básicamente empieza a desarrollarse a raíz de obtener el grado de licenciado en Derecho en nuestra máxima casa de estudios, Juan. Ese es a muy grosso modo el inicio de esta historia. Y por ejemplo, querido maestro Enrique, sin duda alguna usted lo ha señalado bien, la UNAM algo que tiene es que es algo que es un tatuaje imborrable, ya es algo que se lleva muy grabado hasta el fin de los tiempos, como dicen. Pero yo me gustaría preguntarle, ¿cómo pudo compaginar el derecho y el periodismo? Y le voy a decir por qué. Porque sin duda alguna usted se ha dado a conocer mucho por su periodismo. Inclusive todos los jóvenes que nos ven, yo les invitaría a que investiguen y lean ahorita lo que escribe el maestro Enrique en El Heraldo, por ejemplo, y si pueden buscar un programa que antes la Suprema Corte tenía, que se llamaba Pino Suárez 2, creo, si no Es mal recuerdo. correcto. También era, o sea, como que ahí yo siempre cuando lo veía usted era, esta es la fusión del periodismo, de un buen periodismo y el derecho, porque sin duda alguna, no sé cuántos hay actualmente, pero sí he conocido personas que se dedicaron al periodismo, pero que también tienen este antecedente de ser abogados, ¿no? Horacio Villalobos, no me acuerdo qué otra persona, como que se compagina. El derecho es muy dinámico en esa parte, ¿no? Y creo yo que es algo que, como decía el doctor Eduardo Luis Fejer Trenchner, catedrático de la facultad, decía que un abogado no es abogado si no tiene cultura, y si no tiene cultura es si no lee, si no discute, si no ve noticias, no se dedica a investigar, todo eso. Es decir, el periodismo permite todo eso, por lo cual, ¿cómo pudo compaginar estas dos ramas, la empírica del periodismo y la jurídica de profesión, querido maestro? Lo dices bien, Juan. La carrera de Derecho
da la posibilidad de una formación integral, de aprender a pensar, de aprender a desarrollar conceptos abstractos y aterrizarlos a la realidad. Y eso significa ser humanista. Eh, la carrera de Derecho da bases muy sólidas para entender pues la estructura, el andamiaje del Estado en muchas vertientes. Y esto da una plataforma tan sólida y tan integral para pues prácticamente cualquier área del conocimiento, incluso las ciencias. El derecho es una ciencia, pero estudiar derecho es un abanico tan extraordinario de posibilidades que yo he conocido muchas personas que habiendo estudiado la carrera, pues se dedican a otras cosas o la vida los lleva por otros rumbos, pero ese pilar básico de su formación se los dio la aplicación teórica de principios muy importantes que van desarrollando en las personalidades una formación en la cultura, en la forma de pensar, en la forma de redactar. Un abogado tiene que tener muy buena expresión oral, tiene que saber escribir, tiene que saber pensar, desarrollar, interpretar. De nada sirve, y también recuerdo muchas anécdotas de maestros de la facultad que nos decían, ¿ustedes quieren ser abogados codigueros? Entonces la respuesta era, pues no, no quiero ser un abogado codiguero, quiero ser un abogado que piense, que desarrolle, que pueda establecer tesis y defenderlas y sobre todo ser vehemente en esta estructura verbal que nos da la carrera y que nos da la formación para poder expresar conceptos abstractos y aterrizarlos en la realidad. Entonces, el derecho se convierte en una virtud que pues muchos han explotado. Es la carrera más estudiada en la historia de la humanidad, derecho, y no, esto no es una coincidencia, es el reconocimiento de que existe una plataforma humanística que le permite al profesional desarrollarse prácticamente en cualquier área de la vida profesional con bases muy sólidas. Entonces, has mencionado ejemplos muy virtuosos de abogados que terminan siendo periodistas, y este es mi caso particular. Fue el caso de Jacobo, fue el caso de muchos otros que han incursionado en el periodismo con mucho éxito, con muchas capacidades, y creo que lo han hecho con ese reconocimiento porque la carrera lo permite. La formación del abogado es tan integral, tan amplia, que no nos convierte en todólogos, pero sí nos hace, me parece a mí, profesionales pensantes con un ánimo de expresión oral que debe de ser superior al de la generalidad. No lo digo con petulancia, pero el abogado debe de tener herramientas de convencimiento verbal que le permitan desarrollar sus capacidades para un litigio, para ser un consultor, para ser legislador, para ser juez, para emprender una carrera judicial. Es decir, el abanico es amplísimo. Y simplemente, pues yo recorrí, experimenté esa posibilidad y me apasionó mucho. La verdad es que me apasionó mucho. Y lo dices bien, el abogado tiene una plataforma tan amplia para desarrollarse que es increíble lo que puede llegar a lograr un licenciado en Derecho, un maestro en Derecho o un doctor en Derecho, empalmándose con otras áreas del conocimiento o con otros oficios, como el caso del periodismo. Yo quiero comentarles brevemente que a mis casi 50 años, los cumplí hace unos días, hace un par de años, pues intenté hacer el examen para aplicar al título de licenciado en periodismo por el Ceneval a través de la Secretaría de Educación Pública y me fue bien, lo pasé y recibí el título, así es que tengo 2 títulos profesionales. Fui periodista empírico, pero ahora ya gozo de ese privilegio de tener 2 carreras reconocidas por instituciones, pues primero por nuestra universidad y luego por la Secretaría de Educación Pública como periodista. Así es que yo, ¿qué les puedo contar? Si alguien quiere y le interesa escribir, le interesa siendo abogado, desarrollarse en el medio de la opinión y del periodismo, pues no deje de intentarlo porque es muy apasionante. No, y aparte muy rico sustancioso en muchos sentidos, porque sin duda alguna el derecho fija criterio, fija disciplina, seriedad muchas veces en lo que se escribe y demás.
Y pues realmente eso es fenomenal y felicidades por eso, ¿no? Esa noticia del título de periodista. Digo, ya, como dicen, ya lo tenía en la sangre, en la mera piel, como dicen. Maestro Enrique, quiero que recuerde sus años de estudiante y platíquenos, por ejemplo, qué maestros marcaron su vida académica. Esos maestros que tal vez yo ya no tuve, o muchos de nosotros ya no tuvimos el honor de ser sus alumnos, pero que usted haya, que reflejan algo para nosotros en libros, en lo que sea, pero que fueron grandes figuras y que le dieron clases a usted. ¿Qué anécdotas nos podría contar de ellos? Juan, me haces una pregunta que tardaré yo mucho tiempo en contestar, pero voy a tratar de ser sintético. Perfecto. Insisto, fui muy privilegiado. Mi generación, la 89-93 de la Facultad de Derecho, todavía encontró catedráticos sumamente reconocidos a nivel internacional. Los tiene la universidad, pero fue particularmente una generación extraordinaria. Mis compañeros y un servidor tuvimos el privilegio todavía de agarrar una colita de ese grupo de catedráticos que llegaron, algunos, muchos, del exilio español, eh, grandes juristas que se refugiaron en México, que fueron bien recibidos y que además se consolidaron en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los maestros de mi padre, los maestros de Jacobo, todavía coincidieron con algunos de los que me dieron clase. Por ejemplo, Así es. debo de recordar con mucho cariño las clases de Derecho Romano con Guillermo Florís Margadant, un autor extraordinario. Yo me apasioné por el derecho romano gracias al maestro Florís Margadant, que en paz descanse, Sí. holandés de nacimiento, pero mexicano por convicción. Su libro de derecho romano es extraordinario. Entonces, tomar clase con él, por ejemplo, y en el primer semestre, cuando uno está buscando Llorando. enraizarse, digamos, en lo que es la categoría de la carrera, eh, es una experiencia maravillosa. Yo lo recuerdo con mucho cariño, con mucho agradecimiento. El maestro Ignacio Burgoa, ¿qué les puedo decir? O sea, estudiar constitucional con el maestro Burgoa en un salón en el que no cabíamos 210, 220 estudiantes y que definitivamente en el semestre que a mí me tocó nos mandaron al Youth Semper porque no cabíamos en ningún salón más que en el Youth Semper porque pues el maestro Burgoa era muy taquillero. Dicen muchos que, y lo digo con respeto, que era muy barco, pero la verdad es que eran verdaderas cátedras de humanidades las que uno recibía de maestros de esa categoría. Recuerdo también muy buen maestro de amparo. Tuve a Genaro Góngora Pimentel, que en Ah, ese momento era magistrado de circuito y después fue ministro de la Corte y presidente del máximo tribunal. Y luego me lo encontré en la Corte trabajando y fue un gran agasajo, un gran personaje, don Genaro Góngora. Me dio justamente amparo. Eh, bueno, Ernesto Gutiérrez y González, Obligaciones, también su libro es una cosa verdaderamente extraordinaria. Don obligatorio. Fernando Castellanos Tena, en el plan de estudios no había delitos en particular 1 y 2, sino que era derecho penal 1 y 2. Y yo tuve el gran privilegio de tomar la clase de derecho penal 1, que es la rama básica del derecho penal, con don Fernando Castellanos Tena, en ese momento ministro en retiro de la Corte, maestro emérito de la universidad. O sea, lo que a un muchacho de 19 años le representa tomar clase con un maestro emérito de la universidad, yo lo valoraba enormemente. La verdad me sentía muy privilegiado y lo fui de tomar clases con monstruos de esa categoría, juristas de una gran estatura humana sobre todo, y que daban cátedras más que de la parte técnica que todo maestro y catedrático debe de cumplir para pues desarrollar un plan de estudios. Las pláticas con ellos eran verdaderas enseñanzas de vida todos los días, independientemente del análisis de los temas que veíamos en el plan de estudios, eran verdaderos agasajos
poder tener la oportunidad de estudiar con ellos. Otro maestro que recuerdo con mucho cariño también en Derecho Civil, Ignacio Galindo Garfia, es un gran también. catedrático de Derecho Civil, con un libro maravilloso también de texto que sigue siendo básico en la enseñanza del derecho. Me tocó todavía también Raúl Cervantes Ahumada en Derecho Internacional. Con todo cariño le decíamos la Morsa, y ese apodo cariñoso pues venía de décadas atrás, ¿no? No nosotros lo pusimos nosotros y no era una falta de respeto, pero el maestro parecía que se dormía en clase y estaba atento, estaba muy pendiente de nosotros y siempre con comentarios muy agudos que nos ayudaban a entender mucho los temas que veíamos en clase con él. Recuerdo con también mucho aprecio una materia que en ese entonces era optativa, desconozco si ahora lo sigue siendo, criminología. Sí. La tomé con Luis Rodríguez Manzanera. Luis Rodríguez Padre Manzanera de sigue la criminología. catedrático de la facultad y tiene un libro extraordinario de criminología y otro de victimología, y a mí me apasionó mucho esa materia de criminología porque mi camino se enfocaba mucho al derecho penal, a la criminología, y entendí lo que era la victimología y leí mucho sobre eso gracias al maestro Rodríguez Manzanera. Puedo seguir y te podría dar materia por materia, la verdad, a muchos catedráticos, pero ellos particularmente marcaron mi vida. Bueno, Ricardo Franco Guzmán. El maestro Ricardo Franco Guzmán me dio Penal 2. Insisto, no existía la división entre delitos en particular 1 y 2, era Penal 1 y Penal 2, y Penal 2 me lo dio Ricardo Franco Guzmán, que además hubo una gran coincidencia conmigo en lo personal, porque Ricardo Franco Guzmán fue compañero de generación de mi padre y de Jacobo. Entonces, yo nunca dije eso, me lo guardé hasta el final del semestre, una vez que pasé la materia con MB, afortunadamente, y entonces me acerqué al maestro Ricardo Franco Guzmán, que como catedrático impone mucho, era muy serio, ¿no? En su estructura de clase, nos hablaba de usted, y cuando me acerqué le dije, maestro, ya pasé bien, tuve MB, y ahora sí le puedo decir que soy hijo de Jaime Rodríguez Valderrama, y que trabajo con Jacobo Saludowski. No me diga, me comentó, pues fueron mis compañeros de clase en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Le digo, lo sé, no se lo quise anticipar, pues para que no me tomara usted tirria, no me quisiera reprobar por presuntuoso, y entonces ganarme la calificación por mí mismo. Anécdotas, la verdad, maravillosas que guardo con mucho cariño. En derecho laboral, Alfredo Sánchez Alvarado, que recientemente falleció el maestro, un gran maestro de derecho laboral. Fue la única S que tuve en toda mi vida, ni siquiera en el bachillerato, ni siquiera en la carrera. La única S que tuve en mi vida fue con Alfredo Sánchez Alvarado en derecho laboral. Aprendí laboral, muy duro el maestro, muy exigente, pero obtuve una S en un grupo en el que quedamos 20 y que nadie obtuvo la MB. Alguien tuvo, me parece que 2 compañeros tuvieron B y todos los demás pasamos con S. Pero aprendí derecho laboral y se lo agradecimos. Un extraordinario catedrático. De todos ellos, guardo un agradecimiento y un recuerdo muy cariñoso. La verdad es que, insisto, fui muy privilegiado de tomar clase con esos juristas tan prestigiados, tan humanos, tan universitarios, que ahora el solo recordarlo me emociona, Juan. No, y a nosotros también, porque, pues digo, de alguna forma conozco al doctor Ricardo Franco Guzmán, ya que es un hombre de avanzada edad, pero muy lúcido todavía. Pero sí el hecho de recordar y a través de usted imaginar lo que era estudiar con esos maestros, creo que es algo ejemplar. Por ejemplo, en su generación, ¿quiénes daban la materia de introducción al estudio del derecho, teoría del derecho? ¿Todavía estaban los grandes maestros de antaño o ya no? Por ejemplo, Eduardo García Maínez, ay, se me fue el otro nombre de otro profesor, pero no sé, por ejemplo, si se acuerde. Mira, yo llevé en Introducción al Estudio del Derecho la materia, el libro de texto del doctor Eduardo García Maínez, que es, digamos, el libro de cabecera a nivel continental en castellano para estudiar la materia. En todas las universidades
de México, y me parece a mí que en la gran mayoría de las universidades latinoamericanas ese texto sigue siendo básico para la enseñanza de la materia primaria de la carrera. O sea, Introducción al Estudio del Derecho es como el anexo de civismo que llevamos en la secundaria, la introducción al derecho que llevamos en el bachillerato, y para quienes queremos ser abogados, la llegada a la licenciatura. Introducción al estudio del derecho es tan importante que yo recuerdo, mi maestro de introducción al estudio del derecho fue Jesús Torres Martínez, un catedrático joven en ese momento, que daba bien su clase, que era muy comprometido, muy puntual, muy formal, y que seguía al pie de la letra el texto del maestro García Maínez. Fue un buen maestro, no de esos grandes monstruos que te refiero, pero un maestro esforzado de esa generación, en ese momento de jóvenes, sí, que dieron muy bien sus clases y que tenían textos básicos como el de García Maínez. Ese libro sigue estando en el estante de mi librero porque siempre regreso yo, mis hijos han ahora, el mayor, que acaba de titularse de licenciado en Ciencias de la Comunicación, no quiso ser abogado, por más que insistí, pero bueno, sí, periodista, bueno, no comunicólogo. quise inducirlo, pero siempre que llegaban con alguna duda de pues estas clases que reciben en la secundaria de civismo, en el bachillerato de derecho muy básicas, ese libro de García Maínez es, digamos, una guía que le puede servir a un muchacho del bachillerato y que le puede servir a un estudiante que empieza la carrera para apasionarlo en la materia del derecho, ¿no? Como un gran tronco común básico de entender los criterios fundamentales de los que se abreva el derecho en todas sus materias, y que pues ese texto seguirá siendo uno de los más leídos y estudiados para los postulantes a ser abogados, ¿no? Y sí, y por ejemplo, maestro Enrique, ¿cómo era el ambiente de la facultad en esas épocas? Me imagino que en esas épocas no existía todavía el águila que hoy tenemos en el no, no, a ver, ahí va una anécdota que recuerdo con mucho cariño. En la Facultad de Derecho, en todos los salones que dan hacia el área de las islas, si tú te sentabas, y todavía ocurre, si te sientas en las bancas del extremo izquierdo del salón, o sea, tomando como ubicación la puerta, corres el salón. Entonces, si te sientas pegado al ventanal de los salones que tienen, digamos, vista hacia las islas, alcanzas a ver rectoría, alcanzas a ver los murales de O'Gorman, sí, de la Biblioteca Central. Y eso, a ver, eso no tiene comparación. O sea, tomar clase sentado ahí, viendo la biblioteca, viendo rectoría, alcanzando a ver el estadio donde juegan mis Pumas, ¿no? Con un maestro de esa categoría, te sientes el rey del mundo, ¿no? Cuando eres muchacho, cuando tienes 18, 19 años, yo lo valoraba extraordinariamente. Y cuento esta anécdota. El sistema de inscripciones era un mundo en el que no había redes sociales, no existía el internet, que los trabajos se hacían de manera mecánica, en máquinas mecánicas, ¿no? De estas que ahora son piezas de museo. Hasta que terminé la carrera, había máquinas eléctricas, pero vaya, no, un estudiante no tenía una computadora, un estudiante no tenía un celular, un estudiante tenía que ir a los libros para hacer consultas, no había comunicación digital, no había internet, ¿no? Entonces, los sistemas de inscripción eran muy arcaicos, ¿no? El primer semestre, bueno, recibías tu tira de materias ya por default, decía, a ver, te toca tal grupo a tal hora, ¿no? A mí me tocó el turno de la mañana, y ahí estaban las materias del primer semestre. Entonces, pues ahí no había nada que hacer. Afortunadamente, gracias a Dios, porque soy creyente, me tocó en Romano Guillermo Flores Marcadán por default, porque se peleaban los estudiantes entrar a su clase. En el sistema ya dependía de la condición madrugada, avistados de las materias y de los horarios,
que tocaba cursar en segundo, tercero, cuarto, quinto semestre, y entonces uno ya llevaba más o menos su acordeón. A ver, quiero estudiar romano con fulano, quiero estudiar penal con tal maestro. Entonces, esas clases se llenaban inmediatamente. En la escuelita, en la Facultad de Derecho, en la zona de la llamada escuelita, Sí. publicaban de repente en cartulinas, tal clase con tal clave es con el maestro Castellanos Tena, y entonces teníamos que correr a la ventanilla para que alcanzaras a ser inscrito con Castellanos Tena. Entonces de repente decía, a ver, para mí es importante tomar penal 1 con Castellanos Tena. Bueno, pues me puse ahí, le gané la carrera a muchos compañeros, llegué a la ventanilla y alcancé a inscribirme con que así era el sistema de inscripción. Y uno elegía si te ibas con los duros, si te ibas con los grandes catedráticos muy conocidos, si te ibas con los que sabías que eran muy difíciles de pasar o muy exigentes, o algunos otros pues, con los barcos, ¿no? Con algunos que era muy fácil cursar la materia y pues para pasar el requisito, algunos hacían sus cálculos, pero el sistema era así. Entonces, llenabas tu tira de materias, alcanzabas a inscribirte, te daban fichitas físicas, llegabas a la ventanilla a ver si alcanzabas, y del segundo al 10º semestre, pues dependía de la condición física, mi querido Juan, y eso es una gran anécdota, porque corríamos de la escuelita a las ventanillas donde están los servicios administrativos que todavía están ahí junto al salón de maestros, en el vestíbulo principal de la facultad donde están las placas conmemorativas de las generaciones, y así era el sistema de inscripción. Afortunadamente, bueno, con la modernidad llegaron los sistemas electrónicos, los sistemas digitales, el internet, la computadora al lado, y pues esto modernizó mucho el sistema de inscripción, pero a mí me tocó así, y lo recuerdo con cariño, porque la verdad es que era un privilegio poder aspirar a tener clases con esos grandes maestros, y los que te cuento, Galindo Garfias, Castellanos Tena, Burgoa, que era muy taquillero, Ernesto Gutiérrez y González, Ricardo Franco Guzmán, las optativas de criminología, por ejemplo, con el maestro Rodríguez Manzanera, todas dependían de esa condición física y de correr y de alcanzar lugar, porque los grupos, me parece a mí, que con 60 estudiantes, y luego dejaban un margen para que se inscribieran otros 20, de los que venían de cambios de turno y cambios de plantel, y fue así que fui construyendo mi tira de materias, y los maestros con los que tomé la carrera, que los pude elegir, algunos los pude elegir, otros no pude. Por ejemplo, yo quería tomar administrativo con Miguel Acosta Romero, un clásico que fue director de la Facultad de Derecho y tiene un gran texto, y no lo logré, no alcancé el cupo con el maestro Acosta Romero, y me tocó con un maestro pues que no era muy conocido, y no, la verdad no tuve mucha suerte, porque no fue así un dechado de virtudes, el maestro que me tocó de administrativo, pero pues eran unas por otras, ¿no? La verdad es que tuve mucha suerte. Oiga, y por ejemplo, digo, yo me acuerdo cuando estudiaba que le decían, esas anécdotas que usted nos cuenta, decían que era el camino, el paso de la muerte, ¿no? Porque muchos estudiantes cuando se echaban a correr se caían, se golpeaban, se empujaban, y era todo un evento eso, ¿no? Y por ejemplo, en esas épocas cuando usted estudiaba, maestro, obviamente supongo existía el famoso Jardín de los Eméritos, que hoy por hoy todavía tenemos y que con la doctora... Todavía no. Fíjate, ¿no? Juan, perdón que te ¿No interrumpa. existía? Cuando yo me recibí, Ajá. a los 6 meses se inauguró el Jardín de los Eméritos. Miren. Yo me titulé en 1994, en noviembre del 94 hice mi examen profesional. Recuerdo yo que por ahí de febrero del 95 se inauguró el Jardín de los Eméritos, que les quedó muy bonito en la facultad. Después regresé ya como maestro, y regresé pues muchas veces a visitar a algunos queridos amigos que estaban en la facultad y en la universidad, y fue que conocí el Jardín de los Eméritos,
que justamente creo que el busto que está al principio es el del maestro Fernando Castellanos Tena, si no me falla la memoria, es uno de los primeros que está en el Jardín de los Eméritos, y no me tocó como estudiante, era un simple jardín con bancas, un simple jardín con bancas, el que estaba ahí en la entrada del vestíbulo principal frente a las ventanillas de servicios administrativos, lo recuerdo con mucho cariño. Fíjese, qué interesante. Digo, ahorita ya se cambió, creo que ya no hay bustos, ya se modernizó como un jardín de estudio nada más, pero ha sufrido muchos cambios. Maestro, ahora me gustaría saltar para que nos platicara brevemente cómo era el maestro Jacobo, como persona y como profesionista, más bien como maestro, como mentor. ¿Qué consejos le daba a usted y que esos consejos nos pudieran servir a nosotros, por ejemplo? Bueno, Jacobo era un hombre de formación periodística más que jurídica. Jacobo se tituló como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de manera tardía. Eh, eh, Mi papá y él estudiaron en 1950 la carrera. Todavía no se inauguraba Ciudad Universitaria. Mi papá se tituló con honores en tiempo y forma, y Jacobo logró titularse y culminar su examen profesional y presentar su tesis hasta 1970. Él decía que no era buen abogado, sin embargo sí lo era. Era un hombre muy brillante, muy estudioso, muy culto y muy exigente. ¿Qué aprendí de Jacobo? Pues de Jacobo aprendí una disciplina de estudio para dar resultados con atributos que debe tener todo profesional, que son una buena ortografía, una buena expresión verbal, eh, presentarse pulcrísimamente como debe de hacerlo todo abogado. Ese dicho de como te ven, te tratan es muy cierto, y Jacobo era un ejemplo de ello, un hombre impecable en su expresión, en sus formas, en su educación, en su trato con los demás. Yo aprendí, y lo reconozco, a levantarme de la mesa cuando llegaba una mujer a saludar o a integrarse como comensal a esa mesa, porque Jacobo interrumpía la comida, se ponía de pie cuando una mujer llegaba a la mesa, ya fuera a saludar o a integrarse a la comida. Esas muestras de caballerosidad que a veces parecen aburridas para las nuevas generaciones son extraordinarias lecciones de vida. Yo recuerdo también con cariño, lo debo de decir, porque no todo fue miel sobre hojuelas. Jacobo era un jefe implacable, era un jefe muy exigente que en el ámbito de superior jerárquico era realmente de causar miedo. Una falta de ortografía con Jacobo era causal de despido inmediato. Era causal de regaño, no te podría yo decir, digamos, en el ámbito de esta charla, cómo te iba, si llegabas a tener una falla de sintaxis, una falla de ortografía. Y yo llegué a tener, siendo muy joven, recién llegado a la redacción, le llevé una nota, una de mis... y Jacobo me rompió mi nota, la rompió en cachete. Tú no mereces esto. Y yo tampoco. Sí, así es que vuelves a tener una falta de ortografía, me daré cuenta que tú no estás hecho para esto. Luego entonces, Juan, ¿sí? Yo me aboqué a tomar un curso intensivo de ortografía, siendo un estudiante de Derecho a los 18 años, y créeme, le llevé un texto a Jacobo Zabludowski. De ese tamaño era el compromiso que él desarrollaba con sus subalternos, de ese tamaño con él, y fue un gran maestro, un maestro generoso en el tema del me encargaba hacer una crónica sobre algún hecho muy destacado que él llevaba en el noticiero y que pues era un tema de trascendencia nacional. Me decía, Enrique, quiero que me digas a qué huele la muerte.
Ah, caray. Yo en ningún libro de texto, en ninguna materia, estoy seguro, de la carrera de periodismo, de comunicación o de ciencias de la comunicación, alguien te dice o te lleva o te provoca a que reflexiones a qué huele la muerte. Ujú. Estoy seguro de eso. Pero cuando Jacobo me lo dijo, muchos años de formación, muchos conceptos estudiados en libros de texto llegaban a mi cabeza para tratar de darle a él lo que me pedía, expresarle textualmente cuál es el olor de la muerte. Ujú. Y esto lo digo en el contexto de la cobertura que hice, por ejemplo, de la matanza de Acteal que ocurrió muy lamentablemente en la zona del estado de Chiapas, en los altos de Chiapas, un conflicto religioso que fue una nota internacional que avergonzó mucho a nuestro Sí. país. Fue terrible lo que pasó ahí. Yo cubrí esos eventos y Jacobo me envió a Chiapas a hacer esa cobertura para su noticiero 24 horas y recuerdo con claridad esa petición del entonces vicepresidente de Noticieros Televisa que me decía, Enrique, quiero que me expreses a qué huele la muerte. Esto lo digo porque de ese tamaño es y fue la categoría de Jacobo como maestro, como creador de una escuela periodística invaluable que hacía pensar a los periodistas, que comprometía a sus reporteros a ser mejores, a no fallar, a ser exageradamente pulcros con su comportamiento personal, con su comportamiento profesional. Eh, Esa es una anécdota que creo que lo dibuja de cuerpo entero. No, pues vaya que sí, y es algo que, digo, yo tuve dos ocasiones en las que pude platicar con él, tuve la dicha, y era, mi apreciación era un hombre culto, muy culto y realmente serio en su actuar. Y aprender de lo que él enseñó a usted, pues digo, qué bendición haber trabajado con un hombre de esa categoría, qué bendición haber estado con un hombre de esa trayectoria profesional, pues que sirva este espacio que ahorita tuvimos para recordarlo en este quinto año luctuoso del maestro Jacobo Saludowski, y qué mejor que podamos hablar con uno de sus grandes pupilos y un gran maestro también para mí. Muchas gracias, maestro, por su tiempo. Maestro Enrique, gracias por acompañarnos, por recordarnos por qué somos universitarios y compartir con las nuevas generaciones esas anécdotas. De verdad, muchas gracias. El tiempo es muy envidioso, se adelanta a paso muy rápido y no nos permite seguir platicando, pero mi compromiso es que ojalá nos permita hablar en una segunda parte de más anécdotas, de otros temas, del periodismo y el derecho, por ejemplo, y será un gusto siempre contar con su presencia en este espacio y gracias por su tiempo, querido maestro. Juan, yo soy el agradecido por permitirme llegar a ustedes en mi escuela, en mi facultad, en mi universidad. Le mando un saludo muy cariñoso, muy afectuoso a todas las personas que nos ven a través de tu programa, que sé que es muy exitoso, a través del Seminario de Derecho Administrativo de la facultad. Y simplemente quiero terminar con una reflexión. Ser universitario es un orgullo de vida, es un orgullo que nos marca para siempre, que decir que estudiamos en la UNAM, en este caso nosotros en la Facultad de Derecho, es un emblema que nos representa para el resto de nuestros días. Lo digo con cariño y con un recuerdo muy respetuoso. Mi padre, don Jaime Rodríguez Valderrama, Jacobo Zabludovsky, mi mentor, eran orgullosísimos universitarios, defensores de la institución. Siempre que la UNAM tenía una coyuntura complicada, porque esto sigue pasando y seguirá pasando, eran los principales promotores de la institucionalidad y de la defensa de nuestra universidad. Y yo aprendí eso, asumí esa convicción y quiero transmitírsela a ustedes, que son generaciones mucho más jóvenes y brillantes que las que tuvimos nosotros. Respetar y defender la universidad es una causa de vida.
Ujú. y ojalá que ustedes, que son jóvenes muy brillantes y también muy estudiosos, asuman este compromiso, porque de verdad es algo que deben de llevar el resto de sus días, defender a la institución, enorgullecernos de dónde pertenecemos y lo que significa la universidad para futuras generaciones. Creo que es parte fundamental del bienestar y el desarrollo para México. Y lo digo con absoluta convicción y les agradezco mucho la oportunidad de expresarme a través de este espacio. El agradecido soy yo, Juan. Muchas gracias. Y pues ahí voy siguiendo paso a paso también las enseñanzas que usted me ha transmitido a lo largo del tiempo. Y pues ahí vamos siempre muy orgullosos de ser alumnos de grandes personalidades como ustedes. Muchas gracias. Saludamos y agradecemos al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, nuevamente a la directora Sonia Venegas Álvarez, pero sobre todo a mi maestro, el gran invitado del día de hoy. Muchas gracias, maestro Enrique Rodríguez Martínez, y sea bienvenido a próximos espacios, próximos programas. Va a ser un gusto siempre tenerlo aquí. Muchas gracias. Cuando me quieras invitar, ahí estaré, mi querido Juan. Muchas gracias.